Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante esta jornada estaremos tocando el tema de la consagración. En el entrenamiento pasado estuvimos hablando del tema de las relaciones. En el antepasado tocamos el tema del materialismo. Durante esta jornada vamos a estar tocando el tema del yo. ¿Cómo consagrar el yo? ¿Qué significa el yo? ¿Por qué? Porque necesitamos consagrar todas las áreas del yo. Todo aquello que se interponga entre Dios y tú. Acompáñame por favor a la segunda carta de Corintios en el capítulo 5, allí en el versículo 15. Y dice de la siguiente manera: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y fue resucitado por ellos. Qué tremendo lo que está diciendo este texto. Entonces allí en tu manual de trabajo vas a completar lo que dice 2 de Corintios 5:15. Entonces vas a completar ahí en cada raya que está. Dice, y como Cristo murió por todos, como Cristo murió por nosotros, nosotros también debemos morir a nuestra vida vieja. Qué tremendo es esta parte. Entonces ahí en pantalla va a aparecer una gráfica de aquellas cosas que representan el yo. O sea, el yo tiene que ver con el alma, con tus emociones, con quién eres. Ahí van a estar representados tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad. Y cada una de ellas tiene unas manifestaciones como es el orgullo, el pecado, la falta de perdón y algunos rasgos físicos. Y también hay algunos rasgos como el temperamento y la debilidad de carácter que están allí reflejados. Entonces allí en esa gráfica va a estar allí representado. Entonces, ¿qué significa consagrar el yo? Ahora, cuando hablamos de consagrar el yo, no estamos diciendo que tenemos que desconectar nuestra mente y no tener ninguna meta o propósito, que de pronto vayamos a hacer algunos zombies como unos robots. No, Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque Dios preparó metas, Dios preparó un propósito para que andes en ellos. Entonces es importante que todas esas metas, todos esos planes, todos esos propósitos, los consagres y los pongas allí en las manos de Dios, para que los planes de Dios se perfeccionen en ti, para que el propósito de Dios prospere allí en tu vida. Entonces, tampoco significa que tenemos que adquirir una personalidad que no es la nuestra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que empiezan a cambiar. Como por ejemplo, hay personas que son muy alegres, hay personas que son extrovertidas. Entonces el hecho de que empiezan a tener una experiencia con el Señor, entonces ya se vuelven amargados, se vuelven todos religiosos, todo ahí con unas cosas todas extrañas allí, con una falsa espiritualidad. Entonces tampoco se trata de eso. El consagrarse a uno mismo, consagrarse el yo, significa que sometemos nuestra voluntad a la de Dios. Mira qué tremendo es esta parte. Que sometemos nuestra voluntad a la de Dios. ¿Qué más significa? Que nosotros le permitimos a Dios que transforme nuestro carácter para ser a su imagen. También significa que debemos estar dispuestos a morir a todo pecado. Pecados como el egoísmo, la ira, la falta de perdón, la lujuria, la concupiscencia, la rebelión y otros pecados allí que escríbelos allí para que los puedas identificar y después renunciar a cada uno de ellos. Porque es importante que los escribas para que puedas renunciar a cada uno de ellos. Para eso está allí el manual de trabajo y para que puedas escribirlos, para que puedas allí identificarlos.
Entonces, las áreas del yo que no están consagradas nos guiarán a nuestra propia destrucción. Entonces, aquellas áreas que no has consagrado, aquellas áreas que aún están sin consagrar, pueden alejarte del diseño de Dios, pueden alejarte de los planes que Dios tiene allí para tu vida. Y no solamente eso, muchas veces por no consagrar el yo, por no morir a esa naturaleza pecaminosa, muchas veces lastimamos a nuestros seres queridos, todas aquellas personas hermosas, preciosas, que Dios ha puesto a nuestro lado para bendecirnos. Muchas veces, por falta de consagrar nuestro yo, por falta de consagrar nuestra naturaleza pecaminosa, la lastimamos, causamos daños en ellos, causamos heridas. Aquellas personas que están cerca, que nos aman, y le causamos mucho daño. Entonces, allí en tu manual de trabajo, allí en tu manual de discipulado, vas a escribir qué actitud del yo se muestra en los siguientes versículos. O sea, voy a leer varios versículos y tú vas a escribir qué actitudes del yo, qué actitudes allí de esa naturaleza pecaminosa están allí manifestados. Como por ejemplo la ira, el egoísmo, la falta de perdón, planes futuros, la lujuria, el éxito mundano, el orgullo, la independencia de Dios. Todas aquellas cosas que están allí relacionadas en los versículos. Entonces, vamos a leer allí el primer versículo. El primer versículo está en Isaías 30, versículo 1. Entonces, en la medida que yo leo el versículo, vas a escribir allí en tu manual de trabajo, allá aparte, qué actitudes están allí descritas en ese texto y que están en tu vida. No solamente que están allí en ese texto relacionados, sino que están allí en tu vida afectando. Entonces, como siempre lo he manifestado, y yo soy muy recurrente con este tema, permite que el Espíritu de Cristo sea trayendo convicción de pecado allí a tu vida, sea confrontándote en esta área. Entonces, leo para ustedes ahí en Isaías 30. Dice, ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que hacen planes sin contar conmigo. Mira qué tremendo. O sea, cuando tú haces planes sin contar con Dios, eso se llama rebeldía. Que firman pactos sin mi espíritu, aquellos que se casan, aquellos que hacen sociedades. Una sociedad es un pacto. Entonces, que se van a casar y no piden la guía del Espíritu Santo, que van a formar una sociedad y no piden la guía del Espíritu Santo. Y continúa diciendo este versículo, añadiendo pecado sobre pecado. Entonces, escribe allí en tu manual de trabajo. Vamos a otro texto. Primera carta de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 16 al 17. Y dice de la siguiente manera. Porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Entonces, escribe allí qué actitudes hay allí en tu vida. ¿Qué has codiciado con tus ojos? ¿Qué has deseado? Escríbelo allí. Permite que el Espíritu Santo te guíe para después estar orando por eso. Y mira lo que dice el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué tremendo. Escribe allá abajo, escribe todo lo que está allí. Vamos ahora a leer otro texto. Proverbios 16, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Antes del quebrantamiento viene la soberbia. O sea, mire lo que está diciendo aquí. Antes de que tú pases por un tiempo de quebrantamiento, por una prueba muy dura,
viene la soberbia. O sea que lo más cerquita a la caída es el orgullo. Mira lo que está diciendo aquí este proverbio. Antes del quebrantamiento viene la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Escribe allí, escribe allí. Vamos a otro texto ahora. Mateo 18, vamos a leer los versículos 34 y 35. Dice de la siguiente manera: y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Versículo 35 dice: así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Escribe allí todos esos textos que están allí. Escribe qué actitud hay allí en tu vida. De pronto hay falta de perdón, no has perdonado allí a tu cónyuge, al amigo, a tu vecino, a tus padres, a tu jefe, a tu discípulo, a las personas, a tus colaboradores, todas aquellas personas que están allí contigo que aún no has perdonado. Acompáñame por favor ahora al Salmo 37 en el versículo 8 y dice de la siguiente manera: deja la ira, desecha el enojo, no te enardezca en manera alguna hacer el mal. Qué tremendo lo que está diciendo. Debes dejar la ira, debes dejar el enojo. No permita que tu corazón arda de ira, de enojo, se enfurezca. Qué tremendo, qué tremendo. Romanos 2, versículos 8 y 9, dice de la siguiente manera: pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre el alma de todo hombre que obra lo malo, del judío primeramente y también del griego. Qué tremendo. Mira, en toda esta lista, allí se empieza allí a manifestar, empieza allí a mostrar algunas áreas del yo. Está hablando de que personas que hacen lo malo, de la ira, del enojo, que hacen planes sin consultar a Dios, que se establecen bajo pactos sin consultar a Dios. Todo eso tienes que escribirlo allí. Ahora, por favor, vamos a leer la carta de Gálatas y también segunda de Timoteo. Vamos a leer estos dos textos y vamos a revisar en cada uno de ellos qué cosas que están en estos textos describen estos pasajes que están allí en tu vida, en tu carácter, de los cuales debes renunciar y sacar de ti. Mira cómo es el Espíritu Santo de hermoso que a través de cada texto Él te está mostrando aquellas cosas que están mal, aquellas cosas que necesitas sacar de ti. Ahora vamos a Gálatas capítulo 5, vamos a leer los versículos del 19 al 21. Y luego vamos a estar leyendo la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 5. Y allí vas a revisar qué cosas están describiendo, qué cosas están allí denunciando, esas cosas que están allí en tu vida, que están allí que te hacen llevar un carácter débil, de los cuales debes renunciar, de los cuales debes sacar de ti. Entonces, leo Gálatas capítulo 5, versículo 19 y dice: y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, laxivia. Versículo 20. Idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías. Versículo 21. Envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mira que en cada uno de estos textos están diciendo cosas tremendas, como la fornicación. Aquellas personas que
tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Y si aún estás viviendo en unión libre, debes legalizar delante de Dios tu situación, pero delante también de las autoridades civiles, ya sea en una notaría, ya sea en un juzgado, ya sea en una parte donde puedas legalizar, poner en orden tu matrimonio, tu vida, tu familia, y eso va a traer mucho orden. Entonces, cuando tú empiezas a poner orden allí en tu vida, allí en el yo, y en Gálatas 5, del versículo 19 al 21, empieza ahí a hablar de todas estas cosas. Entonces, cada cosa que está allí en tu vida, escríbela allí para que puedas renunciar, para que puedas alejar, sacar esas cosas de ti. Ahora, por favor, acompáñame a la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Y de igual manera, vas a escribir allí aquellas cosas que están escritas allí, que te están confrontando, que el Espíritu Santo pone esa inquietud en ti. Empieza en ti como que a incomodarte. Empieza el Espíritu Santo a confrontarte para que puedas tener allí en cuenta. Entonces, leo para ustedes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Recordemos algo. Estoy leyendo la Biblia textual, la 4ª edición, que dice de la siguiente manera. Y debes saber esto. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esto lo debes saber, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esa palabra se está cumpliendo. Esa palabra se está cumpliendo, ¿cierto? Versículo 2. Porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes. Recuerda que ahí en Belial hablamos acerca también de este tema, de la irreverencia, de la desobediencia a los padres y todo este tema también que está también ahí bajo influencia de Belial. Versículo 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Apártate de ellos. Es el consejo del apóstol Pablo, que te aparte de ellos. Entonces, una vez ya leídos estos textos que has escrito allí en tu manual, algunas cosas, dile al Espíritu Santo que estás dispuesto a consagrarte para que tu carácter sea transformado a la imagen de Cristo, para que pueda haber una transformación, para que puedan haber cambios significativos allí en tu vida. Entonces, dile al Espíritu Santo que estás dispuesto a consagrarte. Entonces, estas áreas del yo necesitan ser consagradas y puestas debajo de nuestros pies para que siempre tengamos la capacidad de establecer el pecado fuera de nuestras vidas y morir a las obras de la carne. Entonces, voy a leer otros textos más y voy a formularte una pregunta. Vamos a leer Gálatas 2:20, vamos a leer Romanos 6:11, Romanos 8, versículo 13, y vas a escribir allí debajo de cada texto qué tienen en común estos versículos, qué tienen en común estos textos. Y vas a hacer algo especial. De acuerdo con estos tres textos de Gálatas 2:20, de Romanos 6:11 y Romanos 8:13, vas a consagrar tu vida al Espíritu Santo y vas a orar de acuerdo a estos textos, así como el Espíritu Santo te empieza a guiar. Vas a empezar a orar conforme a estos textos, conforme el Espíritu Santo te vaya
te vaya guiando. Entonces, acompáñame a Gálatas 2:20. Acompáñame a Gálatas 2:20 y recuerda, vas a orar. Gálatas 2:20 dice, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué significa para ti lo que dice este texto de Gálatas 2:20? ¿Qué significa para ti? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para ti? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que significa para ti estas dos preguntas que te formulé, escríbelas allí en tu manual de trabajo. Escríbelas allí, por favor. Ahora acompáñame, por favor, a Romanos capítulo 6, versículo 11. Dice de la siguiente manera, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ahora, la misma pregunta que formulé ahorita, ¿qué significa para ti lo que este versículo está diciendo? Que tienes que estar muerto al pecado. ¿Qué significa para ti? Y ahora vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, estáis a punto de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, debemos permitir, de acuerdo a estos textos que leímos, debemos permitir que Dios trate nuestro carácter. Y no solamente estar dispuesto a que Dios trate nuestro carácter, sino que también debemos estar dispuestos a tomar decisiones para alinearnos a su voluntad, para alinearnos a la voluntad de Dios. Ahora quiero formularte una pregunta muy importante. ¿Estás dispuesto a consagrar todas las áreas del yo para que no haya nada que se interponga entre tú y Dios? Si estás dispuesto, marca sí allí en tu manual de trabajo. Entonces también va a aparecer allí una gráfica y en esa gráfica que aparece ahí en pantalla, en la línea vas a escribir tu nombre. ¿Qué significa que vas a escribir tu nombre allí en la línea de esa gráfica? Cuando tú escribes tu nombre, estás declarando que tu deseo, que es tu decisión, que todas las áreas del yo son puestas debajo de tus pies, que tienes gobierno sobre cada una de estas áreas. Y no como muchas veces uno encuentra muchas personas que dicen, no, lo que pasa es que yo soy débil en la carne. Ahora, entonces presta atención a las siguientes preguntas que te voy a formular para que las respondas. ¿Cuáles áreas en tu carácter necesitan ser cambiadas? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles áreas del pecado necesitan ser echadas fuera de tu vida? Tercera pregunta, y no menos importante, ¿qué obras de la carne deben morir? Escribe esas tres preguntas allí, responde con sinceridad. Recuerda que es un asunto entre Dios y tú. Y si quieres ser realmente libre, debes sacar cada una de estas cosas que están impidiendo que tengas una relación genuina con Dios. Y todas estas allí también va a aparecer allí en la gráfica. Escríbelas todas. Escríbelas todas también en la gráfica pidiendo la ayuda del Espíritu Santo. Ahora que has escrito todo eso, que has dado respuesta a cada pregunta, que has escrito allí en las gráficas, detente por un momento. Tómate un tiempo. Analiza todo lo que has escrito, reflexiona, evalúa y arrepiéntete de cualquier cosa que has permitido que es parte de tu carácter. Porque muchas veces hemos cometido estos pecados con la excusa es que yo soy así,
y empiezas a darle más importancia allí a tu debilidad de carácter que lo que Dios quiere tratar allí en tu vida. Pídele a Dios perdón por esos pecados allí en tu vida y reafírmale al Señor que tu deseo es ser una persona que camine en integridad, una persona que camine en obediencia, que tu deseo de ser una persona que camine y viva allí alineada al Espíritu, y que al andar alineado allí a los diseños de Dios, que andando allí en el Espíritu, haces morir las obras de tu carne. Entonces, haz una lista. Recuerda, esto es un entrenamiento. Y si lo estás viendo es porque estás dispuesto a traer cambio allí en tu vida. Entonces, deja la pereza y escribe. No dejes para luego. No permite que el enemigo tome ventaja. Haz una lista de tus deseos, de tus anhelos, de tus proyectos. Y ahora entrégaselos a Dios para que se haga la voluntad de Dios, para que se haga su voluntad en cada uno de ellos. Es muy importante esta parte también. Mira que hemos ido parte por parte. Hemos tomado tiempo para analizar, para reflexionar, para evaluar. Ahora toma un momento nuevamente y consagra a Dios todos tus deseos personales y planes futuros. Pide que su voluntad sea hecha en y a través de tu vida. Te lo voy a repetir. Toma un momento nuevamente. ¿Qué vas a hacer en este nuevo tiempo? En este nuevo tiempo que te estás tomando, reflexionando. Consagra a Dios todos tus deseos personales y planes futuros. Pide que la voluntad de Dios sea hecha en ti y a través de tu vida, a través de lo que vas a hacer. O sea, todos los planes, todos los propósitos de Dios van a haber un cumplimiento. Va a haber un cumplimiento. Que la Biblia dice que Dios tiene planes de bienestar para tu vida. Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Este versículo no podía faltar. Y vas a escribir cómo es la voluntad de Dios, porque muchas personas les da temor de poner todos sus planes en las manos de Dios, bajo la voluntad de Él. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo cuando habla acerca de la voluntad de Dios. Entonces, vamos a leer este texto y vas a escribir cómo es la voluntad de Dios. Este texto dice de la siguiente manera: no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Entonces vas a escribir cómo es la voluntad de Dios. Es buena, aceptable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, aceptable y perfecta. Entonces, con base en este texto que leímos, puedes confiar y esperar en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene lo mejor para ti. Cuando Cristo nos llama a consagrarnos a Él, podemos comprobar que su voluntad es buena, es aceptable y es perfecta. Y que los caminos y pensamientos del Señor son más altos. Acompáñame por favor a Isaías 55, versículo 9. Dice de la siguiente manera: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué tremendo este texto que está allí en la palabra de Dios. También vamos a leer Jeremías capítulo 29, versículo 11, y lo vamos a leer en varias versiones. Vamos a leer de un inicio, vamos a leer la Biblia textual,
después la Biblia de las Américas, después la traducción en lenguaje actual. El mismo texto. Y lo vas a escribir allí en tu manual de trabajo. Incluso puedes consultar otras versiones diferentes a las relacionadas aquí. Y vas a escribir Jeremías 29:11, que es un texto muy importante. Entonces, leo para ustedes en primer lugar la Biblia textual. Dice de la siguiente manera: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Jehová, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. Ahora voy a leer en la versión Las Américas, la Biblia de las Américas. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Ahora en la traducción en lenguaje actual de Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces, una vez leído cada uno de estos textos, al mismo texto, pero en diferentes versiones, lo vas a escribir. Vas a escribir ahí en la versión de tu preferencia, en la que pues sientas que Dios te está hablando profundamente. Y lo puedes escribir y hacer parte allí de tu vida, porque Dios tiene planes y propósitos de bien para tu vida. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vas a declarar que confías y descansas en Dios, que confías allí en el Señor, que todo los pone allí en las manos de Él. Toda tu vida, todos tus proyectos, tus relaciones, todas las cosas las colocas allí en manos de Dios. Y vas a reconocer que los pensamientos y caminos del Señor, aquellos que Él preparó de antemano para ti y para tus generaciones, son más altos que los que tú pensaste para ti. Dios tiene un plan mejor para tu vida. Y ya para terminar este tiempo, quiero formularte unas últimas preguntas. ¿Estás listo? ¿Estás lista a contestar ese llamado? ¿Consagrar a Dios cada relación? Otra pregunta. ¿Deseas consagrar a Dios cada área de tu vida? Escribe sí o no. Si es así, escribe tu nombre sobre la línea allí en el diagrama, allí en tu cuadernillo de trabajo, declarando con esto una abierta y clara relación entre tú y Dios. Y debajo de tu nombre, todo lo que consagraste allí en tu vida. Es muy importante que puedas hacerlo allí ya para ir cerrando este entrenamiento. Una vez terminado este entrenamiento, vamos a estar tocando el tema de la consagración de las palabras, cómo se gobierna a través de las palabras. Y vamos allí a ir especificando cada área. Vamos a entrar a otra sección que vamos a tocar solamente palabras. ¿Cuáles son las palabras que nos hacen daño? ¿Cómo podemos gobernar a través de las palabras? ¿Cómo perdimos el gobierno de Dios a través de su palabra? Y todas estas cosas. Por eso te invito que si no te has suscrito a nuestro canal, puedas suscribirte para que recibas allí cada notificación cuando estemos subiendo estos nuevos entrenamientos y discipulados. Te bendecimos y nos vemos en el próximo entrenamiento. Chao, chao.